Actuar, gritar a los empleados, hacer demandas irrazonables, ignorar las reglas es a menudo una muestra de falso poder. Pero la realidad no se preocupa por el volumen. En este video cubrimos a 6 Karens que recibieron karma instantáneo, cada una mostrando cómo la crueldad y la arrogancia eventualmente encuentran un límite. Era el 14 de mayo de 2018, en Phoenix, Arizona. El calor se aferraba al pavimento fuera de un supermercado suburbano, donde los compradores se movían rápidamente hacia sus autos, protegiendo sus ojos del resplandor de la tarde. En la zona de carga, una escena que comenzó como irritación escalaría a un accidente fatal, uno que dejó a los transeúntes conmocionados pero no sorprendidos, dado el comportamiento de la mujer en su centro. Liz Thompson tenía 52 años, conocida en su vecindario por su temperamento y también por su tamaño. Con más de 200 libras, su cuerpo hacía que sus movimientos fueran más lentos y las caídas más difíciles de recuperar. No era una profesional bajo presión, ni alguien que navegara riesgos complejos. En cambio, su vida diaria giraba en torno a pequeñas diligencias, a menudo marcadas por arrebatos. Los cajeros y empleados la conocían como la clienta que exigía hablar con los gerentes por inconvenientes menores. Los vecinos evitaban su entrada, recordando cómo una vez gritó a un adolescente por empacar las compras demasiado lento. La confrontación se había convertido en su identidad y trataba el conflicto como una forma de afirmar control. Las reglas, señales y cortesías eran simplemente obstáculos que se negaba a reconocer. El entorno técnico ese día era ordinario, pero implacable. Las zonas de carga de los supermercados están diseñadas para que los camiones retrocedan lentamente en espacios designados, guiados por espejos y a veces por observadores. Los conductores dependen de que los peatones se mantengan alejados de estos vehículos grandes, ya que los puntos ciegos hacen que cualquier cosa directamente detrás del camión sea invisible. Incluso a bajas velocidades, un semirremolque que pesa varias toneladas no puede detenerse instantáneamente una vez en movimiento. Liz había estacionado su SUV en la zona de carga, bloqueando el espacio reservado para un camión de reparto programado para llegar. Cuando el conductor tocó la bocina, ella se negó a moverse. Salió, golpeando su carrito contra el costado del camión mientras gritaba insultos. Los testigos la describieron más tarde como con el rostro enrojecido, gesticulando frenéticamente, claramente decidida a escalar en lugar de ceder. El conductor, intentando completar su entrega, movió el camión hacia atrás, hacia el muelle. Los empleados de la tienda gritaron para que Liz se hiciera a un lado, pero ella empujó su carrito más cerca del camino del camión, tratando el lento avance del vehículo como otra oportunidad para demostrar un punto. A estas alturas, el peligro era obvio. Los transeúntes agitaban las manos y gritaban, pero Liz los ignoró. Empujó su carrito hacia adelante, luego giró abruptamente y se tropezó con el bordillo. El tropiezo fue pequeño pero decisivo. Su tamaño hizo imposible recuperar el equilibrio una vez que su peso se desplazó. Cayó pesadamente sobre el asfalto, directamente detrás de las ruedas en reversa del camión. Sus compras se esparcieron por la acera mientras su cuerpo se deslizaba en el punto ciego. Las ruedas traseras del camión pasaron sobre ella antes de que el conductor se diera cuenta de que algo había sucedido. Gritos estallaron de los compradores y varios corrieron hacia adelante agitando los brazos. El conductor frenó de golpe, saltando para ver qué había ocurrido. La escena era inmediata y espantosa, sin posibilidad de supervivencia. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Liz había muerto instantáneamente por lesiones aplastantes. Las imágenes de vigilancia revisadas más tarde mostraron la secuencia sin ambigüedad. Cada paso, desde que bloqueó la zona hasta el choque del carrito y su caída, fue documentado. Los testigos dijeron a los investigadores que se habían gritado advertencias repetidamente, pero ella había decidido ignorarlas. El conductor, moviéndose con cautela y dentro de las regulaciones, no tenía forma de saber que ella había caído al suelo detrás de él. El departamento de policía de Phoenix exoneró al conductor del camión de toda culpa. Su informe enfatizó que la muerte fue completamente prevenible y resultó de la interferencia de un peatón en un área restringida. Más tarde, la tienda de comestibles instaló señalización y barreras adicionales, aunque el personal admitió que las medidas estaban destinadas más a proteger a los conductores de confrontaciones que a prevenir otro accidente como el de Liz Thompson. Era el 8 de marzo de 2017, en Dallas, Texas. La hora de la cena acababa de comenzar en un asador de gama media, donde el ruido de los platos y la charla de los clientes se mezclaban en un ruido rutinario. La atmósfera parecía poco notable. Sin embargo, en una hora ocurriría un accidente que dejaría a los transeúntes conmocionados, pero no del todo sorprendidos, dada la reputación de la mujer involucrada. Barbara Ellis tenía 46 años y era bien conocida en ese establecimiento por su comportamiento. Trabajaba en un empleo de oficina de bajo nivel cerca, pero su autoimagen era la de alguien que merecía más reconocimiento del que alguna vez recibió. Salir a cenar se había convertido en su escenario, y frecuentemente reprendía a los meseros para reafirmar el control.
Su familia mencionó que una vez humilló a un joven camarero hasta hacerlo llorar por un vaso de té helado que, según ella, tenía demasiado hielo. El ambiente del restaurante era sencillo. Las cocinas comerciales son espacios organizados con pisos de baldosas resbaladizas, superficies calientes y freidoras llenas de aceite calentado a casi 350 grados Fahrenheit. El personal está entrenado para moverse en patrones coordinados para evitar colisiones. A los clientes se les prohíbe entrar en estas áreas, no solo por la seguridad alimentaria, sino porque un solo resbalón o paso en falso puede causar lesiones graves. Esa noche había estado sentada por menos de 15 minutos cuando comenzó su agitación. Se quejó en voz alta sobre la rapidez del servicio, a pesar de que su pedido fue tomado dentro del tiempo estándar. Cuando su recarga de bebida no llegó instantáneamente, empujó su silla hacia atrás con un fuerte chirrido y comenzó a gritarle al camarero más cercano. El personal intentó calmarla, asegurándole que la comida se estaba preparando, pero ella continuó gritando, agitando los brazos. Varios comensales se giraron en sus asientos para mirar. Su arrebato se intensificó cuando se levantó y se dirigió al mostrador de servicio, empujando a una joven anfitriona que le dijo firmemente que los clientes no podían pasar detrás de él. Bárbara se burló y atravesó la puerta batiente hacia la cocina, declarando que lo conseguiría ella misma. Los empleados gritaron para que se detuviera, pero ella avanzó más. La cocina acababa de ser trapeada en un área para limpiar agua derramada cerca de la estación de freír. El personal sabía que estaba resbaladizo, pero Bárbara avanzó sin precaución. En segundos ocurrió lo previsible. Su talón resbaló en la zona mojada y su cuerpo se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante. Golpeó su sien contra el borde afilado de un mostrador de acero inoxidable con un crujido audible que varios testigos describieron más tarde. Se desplomó de lado, su parte superior del cuerpo golpeando la estación de freidoras. Una ráfaga de aceite sobrecalentado salpicó, quemando su cara, cuello y hombros. Las quemaduras fueron inmediatas y severas. El personal de cocina reaccionó al instante, alejándola y apagando el equipo, pero ella ya no respondía. Los clientes en el comedor vieron el alboroto y el humo del aceite salpicado elevándose. Se llamó a los servicios de emergencia que llegaron en cuestión de minutos. Los paramédicos intentaron la reanimación, pero estaba gravemente herida tanto por el trauma craneal como por las quemaduras extensas. Fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos trabajaron brevemente antes de declararla muerta. La magnitud de sus heridas no dejó ninguna posibilidad realista de supervivencia. El resultado fue caótico. El asador cerró por la noche y los empleados fueron entrevistados por los investigadores antes de ser enviados a casa en estado de shock. Más tarde, la gerencia instaló señalización adicional y barreras en la entrada de la cocina, citando preocupaciones de seguridad. Las noticias locales cubrieron brevemente el incidente, enmarcándolo como un peligro laboral en lugar de centrarse en Bárbara. Entre el personal, la historia circuló silenciosamente durante meses, un recordatorio inquietante de que un solo acto de arrogancia había terminado en una escena que no olvidarían. Era el 22 de agosto de 2015, cerca de Sacramento, California. Un grupo de oficinistas se reunió en un sitio de puenting construido sobre el río American, el aire seco y quieto del final del verano. Se suponía que iba a ser un retiro de formación de equipos, el tipo de evento que las empresas utilizan para romper barreras entre los empleados. En cambio, se convirtió en el escenario de una muerte violenta que podría haberse evitado. Cynthia Walker tenía 45 años y trabajaba en la administración de nivel medio en una empresa de servicios financieros. Los colegas la describieron como franca y controladora, rápida para humillar a otros en las reuniones. A menudo se burlaba de los compañeros de trabajo por dudar o cuestionarse a sí mismos, equiparando la precaución con la debilidad. Fuera del trabajo, llevaba esa misma actitud a la vida diaria, frecuentemente regañando a los empleados de tiendas y al personal de servicio. Parecía prosperar siendo la presencia más ruidosa en la sala y buscaba cada oportunidad para afirmar su dominio. El salto en bungee había sido elegido para el retiro porque era emocionante pero seguro cuando se seguían los procedimientos. Los operadores usaron arneses de alta resistencia, verificaron 2 veces las hebillas y conectaron el cable de cada participante a una estructura de acero reforzado asegurada sobre la plataforma del puente. El salto en sí era de unos 160 pies, con la cuerda diseñada para estirarse de manera segura evitando el contacto con las rocas y el río abajo. El personal enfatizó que cada paso de la preparación era importante. Un saltador que ignorara las instrucciones o interrumpiera el proceso podría ponerse en peligro inmediato. Cuando fue el turno de Cynthia, los riesgos aumentaron, no por la actividad en sí, sino por su comportamiento. Llama había ridiculizado a un compañero por su vacilación, llamándolo cobarde frente al grupo. Su risa burlona se escuchó en toda la plataforma, incomodando a los demás. Cuando el miembro del personal comenzó a explicar la charla de seguridad, ella lo desestimó, insistiendo en que no necesitaba que le dieran lecciones. Intentó guiarla en la revisión final del arnés, pero ella ignoró sus instrucciones.
Varios testigos recordaron más tarde la creciente tensión. El operador intentó ajustar una hebilla secundaria, pero Cynthia se alejó de él. Se posicionó en el borde de la plataforma, ignorando el hecho de que su cuerda aún no había sido completamente enderezada y asegurada. El personal gritó que esperara, pero ella sonrió con desdén y saltó antes de que se diera la señal de todo claro. El accidente se desarrolló en segundos. Porque saltó antes de que la cuerda estuviera completamente recta, se tensó con un giro, ajustándose bruscamente en un ángulo. El tirón desigual la lanzó violentamente hacia un lado, golpeando su cuerpo contra uno de los soportes de concreto del puente. Los operadores se apresuraron a alcanzarla, descendiendo rápidamente, pero sus heridas eran catastróficas. Había sufrido un trauma contundente masivo por la colisión con el puente y múltiples fracturas por la caída en las rocas. Para cuando la alcanzaron, no mostraba signos de vida. Los trabajadores llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron en 15 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar. Su funeral fue poco concurrido, realizado en una pequeña capilla en su ciudad natal. Los familiares hablaron en tonos apagados, evitando el tema de cómo ocurrió el accidente. Algunos la recordaban como una persona de fuerte voluntad, mientras que otros admitían en privado que su temperamento a menudo alejaba a la gente. Un primo señaló la ausencia de muchos compañeros de trabajo, diciendo que se sentía como si la tragedia hubiera cerrado un capítulo que nadie deseaba revivir. En lugar de una expresión colectiva de dolor, el servicio tuvo un aire de silencio incómodo. Era el 19 de noviembre de 2016, en Chicago, Illinois. Los compradores navideños llenaban el centro comercial, moviéndose entre los pasillos abarrotados mientras las escaleras mecánicas transportaban a la gente entre los niveles. Lo que comenzó como otro sábado de comercio terminaría en un accidente tan repentino y evitable que los testigos lucharon por comprender lo que acababan de ver. Sharon McMillan, de 50 años, era una residente de mucho tiempo de la ciudad que había construido una reputación por ser combativa en público. Trabajaba como procesadora de reclamaciones para una empresa de seguros, donde sus compañeros de trabajo la describían como dominante e impaciente. Fuera del trabajo, sus interacciones eran similares. El personal del centro comercial la conocía como alguien que empujaba los límites, exigiendo descuentos o amenazando con quejas cuando las cosas no salían a su manera. Su personalidad prosperaba en la confrontación, que a menudo escalaba a discusiones a gritos por asuntos triviales. Sus vecinos decían que el riesgo para Sharon no era físico en el sentido tradicional, sino social. Lo utilizaba para ejercer control y humillar a los demás. Esa tarde, Sharon visitó un kiosco para discutir sobre una devolución, alegando que el empleado la estaba retrasando intencionalmente. Testigos relataron más tarde cómo ella reprendió al trabajador, atrayendo la atención de los compradores cercanos. Se alertó a seguridad, pero antes de que llegaran los oficiales, Sharon se fue furiosa, murmurando insultos mientras se abría paso entre la multitud. Su frustración no había disminuido y estaba visiblemente alterada cuando se acercó a la escalera mecánica más cercana. Las escaleras mecánicas están diseñadas para mover a miles de personas por día sin problemas, siempre que los usuarios sigan las reglas publicadas. Barandillas, placas de peine y señales superiores son medidas de seguridad estándar. Aún así, ocurren accidentes cuando las personas ignoran la estabilidad requerida en una escalera en movimiento. Sharon, despectiva de tales advertencias, trató el centro comercial como otro escenario para imponerse, sin darse cuenta de lo rápido que sus acciones podrían traducirse en peligro físico. El área estaba llena de compradores con bolsas. Varias personas instaron a tener precaución mientras el flujo de tráfico se estrechaba hacia la entrada de la escalera mecánica. Sharon los ignoró, empujando a una pareja joven y abriéndose paso a codazos hacia los escalones en movimiento. En ese momento, otro comprador la empujó. Sharon, ya inclinada agresivamente hacia adelante, perdió el equilibrio. La caída se desarrolló en segundos. Se volcó sobre el delgado pasamanos de metal, sus brazos agitándose mientras gritos de sorpresa resonaban desde abajo. Los compradores extendieron la mano instintivamente, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para agarrarla. Cayó casi 2 pisos, su cuerpo golpeando un saliente más bajo antes de aterrizar de cabeza en el suelo de baldosas. El impacto fue fuerte, descrito por los testigos como un ruido sordo espeluznante. Bolsas de compras destrozadas y niños atónitos añadieron al caos mientras la gente se alejaba apresuradamente de la escena. Otros llamaron al 911. Los oficiales de seguridad llegaron en cuestión de momentos, encontrando a Sharon inmóvil. La sangre se acumulaba rápidamente debajo de su cabeza y su pecho no mostraba movimiento. Los intentos de reanimación cardiopulmonar fueron inútiles, sus heridas eran demasiado graves. Los socorristas médicos confirmaron su muerte minutos después, con un trauma craneal catastrófico como la causa. En las horas posteriores a la caída, el centro comercial cerró parcialmente mientras los compradores conmocionados abandonaban sus compras y se iban en silencio. Los padres apresuraron a los niños más allá del área acordonada y los empleados cercanos admitieron que el sonido de su cuerpo golpeando el suelo se quedó con ellos. Incluso un cajero renunció días después, incapaz de enfrentarse a las escaleras mecánicas de nuevo. Sin declaraciones oficiales, el recuerdo se difundió a través de relatos personales con testigos diciendo que ruidos ordinarios, bolsas que crujían, voces, el zumbido de las escaleras mecánicas desencadenaban recuerdos, dejando al centro comercial permanentemente marcado por la imagen de una mujer cuya imprudencia finalmente la alcanzó.
Era el 2 de julio de 2018 en Miami, Florida. El área de la piscina del condominio estaba llena de familias. Los niños chapoteaban en la parte poco profunda mientras los padres charlaban desde las tumbonas. En menos de una hora, esta tarde ordinaria dejaría a la comunidad atónita, los testigos repitiendo en sus mentes cómo un momento imprudente se volvió fatal. Teresa Howard, de 48 años, vivía en el edificio y era conocida entre los residentes por su comportamiento confrontacional. Trabajaba en bienes raíces, una carrera que recompensaba su franqueza pero también alimentaba un hábito de menospreciar a quienes la rodeaban. Los vecinos la describían como de mal genio, a menudo convirtiendo problemas menores en escenas públicas. Su motivación era menos sobre preservar el orden y más sobre imponer control. Trataba el riesgo con despreocupación, asumiendo que las reglas y precauciones se aplicaban a otros y no a ella misma. Esa tarde, Teresa se enfureció con un grupo de niños que reían y chapoteaban cerca de la parte poco profunda. Acusó a su madre de permitirles interrumpir la piscina y lanzó una fuerte diatriba. La piscina del condominio se mantenía según el código con salvavidas de guardia, reglas publicadas y una superficie antideslizante alrededor de la cubierta. Aún así, el pavimento mojado y los niños corriendo creaban peligros predecibles. Los salvavidas enfatizaban la precaución, recordando a adultos y niños por igual sobre los riesgos de las baldosas resbaladizas y los bordes sin protección. Teresa ignoró tales advertencias. Testigos presenciales informaron más tarde que ella se paró sobre el agua, señalando agresivamente y gritando insultos. Los niños se retiraron asustados mientras otros residentes se alejaban incómodos. Un salvavidas se acercó para calmar la situación, pero la voz de Teresa solo se elevó mientras señalaba a los niños, exigiendo que se fueran. La tensión aumentó hasta que Teresa se dio la vuelta abruptamente para irse furiosa. Sus sandalias resbalaron en la cubierta mojada. El agua cerca de la cual había estado parada se extendía por las baldosas. Los testigos la vieron perder el equilibrio, sus brazos agitándose mientras caía hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeó el borde de concreto de la piscina con un fuerte crujido que resonó en la plataforma. En el mismo movimiento, su cuerpo rodó sin vida hacia el agua poco profunda. Dos salvavidas se lanzaron inmediatamente, sacando el cuerpo inconsciente de Teresa a la superficie. La sangre de la herida en la cabeza se mezcló con el agua de la piscina, sin dejar dudas sobre la gravedad de la lesión. Se inició la RCP en la cubierta mientras los residentes se reunían conmocionados. A pesar de las compresiones repetidas y las respiraciones de rescate, Teresa nunca recuperó la conciencia. Los socorristas llamados por los salvavidas confirmaron su muerte a los pocos minutos de llegar, citando un traumatismo contundente. En los días que siguieron, las conversaciones en el vestíbulo del condominio y la sala de correo llevaban menos simpatía que franqueza. Los residentes describieron la escena una y otra vez, pero casi siempre con el mismo refrán, que Teresa finalmente había ido demasiado lejos. Y esta vez, su propia terquedad la había alcanzado. Los padres admitieron que sintieron alivio al saber que sus hijos ya no serían blancos de sus gritos. Fue el 11 de junio de 2016 en Denver, Colorado. El parque para perros sin correa estaba lleno de actividad, con perros corriendo por los campos de tierra mientras sus dueños daban órdenes desde la sombra. Bajo la superficie de la escena ordinaria del fin de semana se estaba gestando tensión, y al final de la mañana, una sola confrontación imprudente dejaría al parque atónito y una vida truncada. Elaine Roberts, de 47 años, era una residente de mucho tiempo en el vecindario. Trabajaba a tiempo parcial como contadora y era conocida más por sus constantes quejas que por su reputación profesional. Los vecinos a menudo la evitaban debido a su hábito de confrontar a las personas por asuntos menores, basura dejada afuera, música alta o la forma en que paseaban a sus mascotas. Llevaba ese mismo enfoque confrontacional al parque para perros, donde repetidamente reprendía a los dueños que consideraba descuidados. El parque en sí estaba estructurado para uso mixto, con amplias áreas de tierra abiertas para correr, un estanque para nadar y señales claras que indicaban que los perros estarían sin correa dentro del perímetro. Se esperaba que los dueños supervisaran de cerca a sus mascotas e intervinieran si surgía agresión. Las razas grandes a menudo jugaban junto a las pequeñas sin incidentes, pero los conflictos requerían un manejo calmado y distancia. El entorno era seguro cuando las personas respetaban su dinámica, pero aquellos que ignoraban la imprevisibilidad de los animales introducían un peligro innecesario. Esa mañana, Elaine llevó a su terrier al parque y rápidamente se irritó cuando un gran pastor alemán corrió cerca de su perro. Testigos dijeron más tarde que el pastor no mostró agresión evidente, pero Elaine interpretó su curiosidad como una amenaza. Ella gritó a través del campo que el perro debería estar con correa, atrayendo atención no deseada. El dueño llamó al pastor de regreso, pero Elaine continuó gritando, agitando los brazos y acusándolo de poner en peligro a otros. Cuando los dueños cercanos le pidieron que se calmara, ella se negó, avanzando y señalando directamente al pastor mientras exigía que lo sacrificaran. Sus movimientos intensificaron la situación. Se inclinó hacia el animal señalándolo con el dedo. El pastor, sorprendido por su repentino movimiento, reaccionó defensivamente. Su dueño agarró el collar, pero antes de que pudiera aplicarse una restricción completa, el perro se lanzó hacia adelante. Elaine extendió su mano en un intento de empujarlo hacia atrás, lo que colocó su antebrazo directamente en línea con sus mandíbulas. El pastor apretó con fuerza, aplastando y desgarrando tejido en un movimiento violento.
El parque cayó en el caos. Varias personas se apresuraron, una golpeando al perro con una chaqueta, otra intentando abrir su boca usando una técnica de cuña de emergencia. El pastor fue apartado en segundos, pero el daño fue catastrófico. Elaine cayó hacia atrás sobre la tierra, agarrándose el antebrazo derecho mientras sangre arterial de un rojo brillante salpicaba de la herida. Los testigos describieron el volumen como abrumador, acumulándose rápidamente en el suelo. Varios dueños actuaron rápidamente. Un transeúnte presionó firmemente una toalla contra la herida mientras otro gritaba para que alguien llamara al 911. La toalla se empapó al instante y el rostro de Elaine se puso pálido mientras su cuerpo se desplomaba. Cuando la presión directa no detuvo la hemorragia, un hombre se quitó el cinturón e improvisó un torniquete, apretándolo fuertemente por encima de la herida en su antebrazo superior. Durante varios minutos intentaron mantenerla consciente, pero su respiración se volvió superficial. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, reemplazaron el torniquete improvisado con uno de grado médico y comenzaron la resucitación con fluidos. Elaine fue llevada de urgencia a un centro de traumatología, pero la arteria braquial había sido completamente seccionada. A pesar de los intentos quirúrgicos para reparar el daño y las transfusiones masivas, la pérdida de sangre la había llevado a un shock irreversible. Fue declarada muerta a las pocas horas de su llegada. Control de Animales puso al pastor alemán en cuarentena obligatoria, realizándole pruebas de rabia y revisando los testimonios de los testigos. La investigación concluyó que el perro había sido provocado y no era inherentemente peligroso. El animal fue devuelto a su dueño después del periodo de retención. Su funeral se llevó a cabo en privado. Los vecinos reconocieron su reputación combativa, pero expresaron incredulidad de que tal comportamiento pudiera terminar en muerte. Gracias por ver. Si esta recopilación de arrogancia fatal y hostilidad te entretuvo, haz clic aquí para más.